La oscuridad aún cubría el cielo cuando los pasos arrastrados de los guardias resonaron en el pasillo de la cárcel. El frío de la madrugada se colaba entre los barrotes, mordiendo la piel de la mujer que permanecía sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de piedra. Tenía las muñecas marcadas por las cuerdas y los labios partidos por la sed. Sus ojos, sin embargo, seguían firmes. Heridos, sí, exhaustos, pero no derrotados. Su nombre era Elena, y aquella mañana, cuando el sol apenas tocara el horizonte, sería colgada en la plaza del pueblo. No por un crimen que cometió, sino por uno que se negó a cometer. El sheriff la había arrestado 2 días antes, después de un ataque brutal en el que habían muerto 2 hombres. La culparon a ella sin pruebas, sin testigos que quisieran hablar. Nadie se atrevía a enfrentar al hombre que verdaderamente había provocado todo, un comerciante cruel, dueño de medio pueblo y de las vidas de todos los que vivían en él. Elena lo sabía, todos lo sabían, pero nadie la defendería. Nadie arriesgaría su propia vida por una mujer sola, sin apellido, sin familia, sin nadie. Respiró hondo, sintiendo el olor húmedo del encierro. Intentó dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos veía la soga colgando. Sentía el miedo frío en los pies, trepando por su cuerpo. Aún así, no lloraba. No le daría ese gusto a nadie. El guardia abrió la puerta con un chirrido metálico. «Levántate», ordenó sin emoción. «En un par de horas saldrás a la plaza». Elena no respondió, solo se incorporó lentamente, sintiendo los músculos tensos. Rezó en silencio, no por salvación, no esperaba milagros, rezó para que, cuando llegara el momento, tuviera el valor de mirar al cielo sin temblar. El guardia se marchó, dejando la puerta entornada mientras iba por un poco de agua para mojarse la garganta. Elena se quedó sola, respirando el silencio. Y entonces, algo cambió en el aire. Un sonido distante, profundo, metálico, que resonó como un trueno en la quietud de la madrugada. Cascos de caballo, pero no el trote normal de un animal cualquiera. No, era un galope firme, poderoso, seguro. Un ritmo que no pedía paso, lo exigía. Un galope que hizo que los perros del pueblo empezaran a ladrar y que las ventanas comenzaran a encenderse. El guardia en la entrada levantó la cabeza, inquieto. Los cascos se acercaban más, y más, hasta que finalmente se detuvieron frente a la puerta de la cárcel con una brusquedad que sacudió el polvo del suelo. Alguien desmontó. El silencio fue absoluto, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Unos pasos resonaron fuera, lentamente, pesados, seguros. El guardia abrió la puerta de la cárcel para ver quién era. Y entonces la silueta apareció en el marco iluminado por la antorcha. Un hombre alto, vestido de negro de pies a cabeza, con un sombrero que ocultaba la mitad de su rostro. Un cinturón lleno de cartuchos cruzaba su pecho y 2 pistolas colgaban de su cadera. La gabardina larga se movía con el viento, revelando botas cubiertas de polvo del camino. El guardia palideció de inmediato. «Tú», susurró con voz temblorosa. «No puede ser». El hombre levantó la cabeza, y sus ojos, oscuros como la noche, brillaron con un fuego que helaba el alma. «Estoy buscando a la mujer que encerraste aquí», dijo con voz grave. El guardia tragó saliva. Ella será colgada al amanecer. «No puedes». El hombre dio un paso. Solo uno. Y el guardia retrocedió 3. «Ábreme la celda», ordenó. «No puedo», balbuceó el guardia. El sheriff dijo que, en menos de un parpadeo, el hombre desenfundó una de sus pistolas. Nadie vio el movimiento, solo escucharon el metal romper el aire. Apoyó el cañón frío contra la frente del guardia. «Ábreme la celda». El guardia tembló tanto que las llaves casi se le caen de las manos. Elena sentía que su corazón golpeaba tan fuerte que podría romperle el pecho. No conocía al hombre, no sabía de dónde venía, pero todos sabían quién era. El pistolero más temido de la frontera. Dante, Cuervo Negro, Valdés. Un nombre que hacía que hasta los bandidos rezaran por su vida. Pero ¿por qué estaba ahí? ¿Qué tenía que ver él con ella? El guardia finalmente abrió la puerta y retrocedió. El pistolero entró lentamente, sus pasos firmes resonando contra la piedra. Cuando se detuvo frente a ella, Elena levantó la mirada, y se encontró con unos ojos intensos, oscuros, casi dolorosos. Como si llevaran años arrastrando una pena que nadie más podía ver. Elena no habló, ni él. Durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente se miraron. Finalmente, él habló en voz baja. «Pensé que te había perdido». Ella frunció el ceño, confundida.
No sé quién eres. Una chispa de dolor cruzó por sus ojos, pero desapareció rápido. No importa, dijo él suavemente. Solo importa que no voy a permitir que te maten. Se volvió hacia el guardia. Dile al sheriff que la mujer sale conmigo. ¿Con qué autoridad? Espetó el guardia, armándose de valor gracias a la distancia. Dante sonrió. Una sonrisa sin alegría. Una sonrisa peligrosa. Con la única autoridad que cuenta en estas tierras. Sacó la segunda pistola y la apoyó sobre la mesa, como si fuera una declaración. La mía. El guardia tragó saliva otra vez, incapaz de enfrentar esa mirada. Dante guardó ambas armas y se acercó a Elena. A un palmo de distancia, desató las cuerdas que apretaban sus muñecas. Cuando la cuerda cayó, ella se masajeó la piel irritada. Él la observó con intensidad. Vámonos, le dijo. Pero antes de que ella pudiera moverse, el sheriff apareció en la puerta de la cárcel, con 5 hombres armados detrás de él. Valdés, gritó, apuntando su arma. Esa mujer se queda. Está acusada de asesinato. Dante se giró lentamente, muy lentamente. Si estuviera acusada de robarte un centavo, respondió, también la habrías arrestado. Todos sabemos la clase de hombre que eres. El sheriff apretó los dientes. El pueblo entero se había reunido afuera, observando. Ella va a morir al amanecer, insistió el sheriff. No puedes impedirlo. Dante respiró hondo. Luego dijo, claro y fuerte, para que todos escucharan. Ella no muere, porque es mi esposa. El mundo se congeló. Elena se quedó sin aliento. Los hombres se quedaron rígidos. El guardia abrió los ojos como platos. El sheriff apretó el arma. Mientes. Esta mujer no está casada contigo. Dante alzó la barbilla. Lo está, y tengo los papeles en mi caballo para probarlo. Otra mentira. Ella lo supo de inmediato. Pero también supo que, si él no hubiera dicho eso, ella estaría muerta antes de que el sol saliera. El sheriff dudó. Todos sabían que enfrentarse a Dante Valdés era firmar su propia sentencia. Ella viene conmigo, repitió Dante, avanzando un paso. Si quieres impedirlo, dispara. El sheriff apuntó, pero su mano temblaba. Los hombres detrás de él también dudaron. Nadie quería ser el primero en provocar la furia del hombre más temido de la frontera. Dante tomó a Elena de la mano. Su mano era grande, firme, cálida. La sensación hizo que el corazón de ella se descontrolara. Vámonos, le susurró, y juntos caminaron hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlos. Cuando salieron al aire frío de la madrugada, Dante la ayudó a montar en su caballo. Luego subió detrás de ella, rodeándola con un brazo firme. Y justo cuando el sol comenzaba a surgir detrás de las montañas, Dante espoleó al caballo, alejándose del pueblo que quería verla morir. El viento golpeó su rostro. El olor de la libertad la mareó. ¿Por qué? Alcanzó a decir. ¿Por qué me salvaste? Dante apoyó su mejilla contra la suya. Su voz fue apenas un susurro. Porque te prometí, que nunca dejaría que te hicieran daño. Pero yo no te conozco. Él cerró los ojos, como si sus palabras lo hirieran. Tú no, pero yo a ti sí. El caballo avanzaba a toda velocidad, dejando atrás el pueblo, la horca y todos los ojos que deseaban la muerte de Elena. El viento le golpeaba el rostro, y por primera vez en días, respiró sin miedo. Pero la tensión no desapareció. Sentía el cuerpo rígido, como si su alma aún siguiera encerrada entre esos muros. Dante no dijo una palabra durante los primeros minutos. Solo la mantenía firme entre sus brazos, guiando al caballo con precisión. Su respiración tranquila contrastaba con el torbellino dentro de ella. Cada vez que el caballo saltaba una roca o bajaba por un pequeño desnivel, el brazo de Dante se ajustaba un poco más alrededor de su cintura, protegiéndola. Era un gesto simple, pero lleno de una fuerza silenciosa que la confundía. Finalmente, él aflojó ligeramente el paso del caballo. «Estás temblando», dijo en voz baja. Ella se apretó los labios. «Acabo de escapar de mi propia ejecución», respondió. «Creo que estoy autorizada a temblar». Por primera vez, una sombra de sonrisa apareció en los labios de él. «Tienes razón». El caballo siguió avanzando por un camino angosto entre colinas doradas. El sol comenzaba a elevarse, pintando el paisaje con tonos naranja y cobre. Era casi hermoso, tan hermoso que dolía pensar que, de no ser por este hombre, ella nunca habría vuelto a verlo. Dante, pronunció su nombre lentamente, probándolo en su lengua. ¿Por qué dijiste que era tu esposa? Él tardó unos segundos en responder. Su voz fue suave, pero firme. Porque era la única forma de sacarte viva. Ningún sheriff en la frontera se atrevería a matar a la esposa de un Valdés. Elena frunció el ceño.
Pero no lo soy, lo sé, ¿y por qué arriesgarías tu vida por una desconocida? Él no contestó de inmediato. Parecía buscar las palabras adecuadas, como si cualquier frase pudiera romper algo delicado. A veces no hace falta conocer a alguien para protegerlo, dijo al fin. A veces simplemente, es lo correcto. Pero no sonó como una respuesta completa. Más bien como una parte de una verdad más grande. Un secreto que él no estaba listo para compartir. Elena volvió la vista al horizonte. Había aprendido a no pedir respuestas que no querían darle. Pero su corazón insistía en preguntarse quién era este hombre que había desafiado a todo un pueblo por ella. Después de un rato, Dante tiró suavemente de las riendas. Vamos a detenernos allí, indicó. A unos metros había un arroyo pequeño rodeado de árboles. El lugar era tranquilo, oculto, seguro. Se detuvieron y él desmontó primero. Luego le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Por un instante, cuando su mano se posó en la de ella, Elena sintió una corriente extraña recorrerle el cuerpo. No era miedo, no exactamente, era algo más cálido. Ella apartó la mirada, incómoda con la sensación. Dante ató el caballo a un tronco y se acercó al arroyo. Tomó agua en sus manos y se la ofreció. Bebe, tienes la voz seca como un desierto. Ella se inclinó y bebió, sintiendo el frescor del agua revitalizarla. Después se lavó el rostro, limpiando el sudor, la suciedad y los restos de lágrimas que no recordaba haber derramado. Cuando levantó la vista, lo encontró observándola. Sus ojos no eran solo duros o peligrosos. Había en ellos una tristeza profunda, una especie de devoción silenciosa. Como si verla viva significara algo para él. Algo importante. Ella apartó la mirada rápidamente. Si realmente estoy a salvo contigo, necesito saber a dónde me llevas, dijo mientras se sentaba sobre una roca. Dante se agachó frente a ella, a su altura. A un lugar donde nadie te encontrará, respondió. Y donde ningún hombre podrá acusarte de algo que no hiciste. Y después, susurró ella, apretando los dedos. Después, tú decidirás. Esa frase le provocó un nudo en la garganta. Por primera vez desde que lo vio, Elena sintió que él no quería nada a cambio. No esperaba obediencia, ni gratitud, ni sumisión. Solo estaba, cuidándola. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena, jugando con los dedos. Claro, ¿por qué sabes mi nombre? Dante respiró hondo, clavando la mirada en el agua. Lo escuché en el pueblo, mintió. Pero ella lo vio, el ligero movimiento en su mandíbula. La forma en que evitó mirarla a los ojos. No era verdad, él sabía su nombre desde antes de entrar a ese pueblo. Antes de la cárcel, antes de la horca. Entonces ¿de dónde? Antes de que pudiera insistir, un ruido entre los árboles los alertó. Dante se puso de pie al instante, desenfundando su pistola con una rapidez que la dejó sin aliento. Pero era solo un par de cabras salvajes corriendo entre la maleza. Él bajó el arma lentamente. Tenemos que movernos, dijo con voz más dura. Los hombres del sheriff no tardarán en seguirnos. Ella asintió. Cuando él extendió la mano para ayudarla a levantarse, por un momento ella dudó. No por desconfianza, sino por el miedo irracional de que ese contacto volviera a provocar esa sensación extraña en su pecho. Al final tomó su mano. Dante la ayudó a montar de nuevo y subió detrás de ella. Sus brazos la rodearon, firmes, seguros, mientras el caballo iniciaba la marcha. Dante, murmuró ella mientras avanzaban. Dijiste que me prometiste no dejar que me hicieran daño. ¿Cuándo hiciste esa promesa? Él apoyó la frente contra la coronilla de ella por un instante. Como si ese gesto lo quemara por dentro, o lo aliviara. Hace mucho tiempo, susurró. Pero yo no recuerdo haberte visto nunca. No tenías por qué recordarlo, respondió, con una tristeza que cortaba el alma. El silencio se extendió mientras avanzaban hacia las montañas. Finalmente, Elena habló, casi en un susurro. ¿Quién eres realmente, para mí? Dante no respondió, pero la forma en que la abrazó, decía más que cualquier palabra. Como si la hubiera perdido una vez, y no estuviera dispuesto a perder la otra.